Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra reunión de la iglesia, el lugar en donde habita su gloria. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de nuevo, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y también me da gusto que le demos la prioridad al Señor para escuchar la palabra de parte de Dios que Él tiene para nosotros. Me da gusto que le dediquemos tiempo a Dios, que busquemos primeramente ponerlo en primer lugar a Él que a las cosas que tengamos que hacer. Y una disculpa si se ve mal mi internet, es que pues anda un poco mal la señal. Ya he visto que luego los videos se ven medio borrosos, así que una disculpa. Pero ¿qué les parece si me acompañan a orar para que el Señor sea hablando esta noche y no sea yo? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy me pongo delante de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Hoy pongo delante de ti, Señor, tu iglesia, a cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a su espíritu, Señor, porque aquí están cada uno de tus discípulos, Señor, y así como aquellas multitudes querían escucharte a ti, querían que tú les enseñaras algo. Hoy te pido, Señor, enseña algo a tu iglesia, habla a través de mí, Señor, pues nadie puede compartir tu evangelio, Señor, si tú no obras a través de tus siervos, Señor. Y aquí está mi vida, Señor, yo hoy te pido que me uses, Señor, para impartir el mensaje, Señor, el cual tú has escogido para enviar esta noche, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, y como pudimos ver ahí en el teléfono, la prédica de hoy le he puesto, los vientos traen su mensaje. Si me acompañan a Salmo 104.4, Salmo 104.4 dice: El que hace los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Esto me recordaba que antes, para enviar un mensaje cuando no había internet ni nada de eso, las personas metían el mensaje en una botella y lo ponían en la orilla del mar, y el viento pues hacía que se llevara ese mensaje para que alguien lo leyera, ¿no? O por otro lado, cuando enviaban a las palomas mensajeras, ellas que necesitaban el viento para poder volar y así enviar el mensaje a la persona. Y todos en algún momento vamos a experimentar vientos contrarios. ¿Qué quiere decir esto? Momentos difíciles, situaciones difíciles, pero cada que pasemos una de estos vientos contrarios traen un mensaje especial de parte de Dios, traen una enseñanza de parte de Dios que Él quiere que aprendamos. Y no siempre las tempestades son para que conozcamos a Dios o para que lo volteemos a ver, porque no, nosotros podemos estar bien con el Señor, pero no quiere decir que no van a venir tempestades a nuestra vida. ¿Cómo lo sé? Porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que dice que confiemos porque Él ha vencido el mundo. El estar con Jesús no quiere decir que nunca te va a pasar nada o que eres inmune a que te pase algo. No es verdad, pero dice que confiemos y que no las afronta solo las cosas, sino que también estos vientos que vienen a nuestra vida son para mostrar verdaderamente qué tan firmes estamos en el Señor, qué tan cimentados estamos en el Señor, y no solamente para ver los años que llevas en el Señor, sino que si has puesto en práctica todo lo que en los años has aprendido. Porque si viene una dificultad y no sabes qué hacer, entonces ahí vemos cómo está nuestro nivel espiritual. Esos vientos muestran nuestro nivel espiritual, si hemos madurado o no en el Señor. Y eso te va a servir para crecer. Si no has madurado, te va a servir para crecer, pero si supiste cómo hacerle frente, muestra una verdadera fe genuina. Si me acompañas a Mateo 8:23 al 27, Mateo 8:23 al 27 nos dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago un gran viento tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarle diciéndole: Señor, Señor, sálvanos. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo, hombres de poca fe? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, preguntaban: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Cuando viene este gran viento,
es claramente que tiene dos mensajes esto. El primero era de que no conocían realmente a Jesús y el segundo es que no tenían fe. ¿Por qué? Porque de nada les sirvió caminar con Jesús y verlo hacer milagros, verlo sanar a los enfermos, liberar, porque al momento de que ellos tuvieron que enfrentar esta dificultad, no confiaron en Dios, porque al final del verso les dice, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Esta enseñanza es lo que me deja ver que tú puedes conocer de Dios y cuando enfrentas una situación difícil, de nada te sirvió si miras atrás todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo sé que Dios ha obrado en tu familia, en tu economía, en tu salud, en muchas áreas de tu vida Dios ha obrado, pero ¿qué pasa? Si hoy estás enfrentando una situación difícil y no sabes qué hacer, ¿por qué no confías? Si Dios lo hizo anteriormente, ¿por qué no confías que Dios lo va a hacer hoy? Ya que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Por otro lado, como lo mencioné antes, el Señor busca que todo lo aprendido, cuando pases por una dificultad, lo pongas en práctica. Él esperaba que ellos oraran y reprendieran al viento, porque Él les había dado autoridad, pero ¿qué sucedió? No tomaron esa autoridad, sino que esperaron a que Jesús se levantara y reprendiera el viento. No siempre esperes que Dios haga algo cuando Él ya te dio la autoridad también para hacer las cosas. Para eso tú puedes orar para que las cosas sucedan. ¿Y cómo actúas tú cuando pasas por alguna dificultad? ¿Solo te lamentas, te entristeces o pones en práctica todo lo que has aprendido? Por un momento, dejando atrás la enseñanza espiritual que nos quiere dejar, veamos la escena en lo físico. En este capítulo me dejan ver que estaban ese viento tan fuerte que entraron en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque imaginemos la escena de la barca, ¿no? Están a la mitad del mar y no estaban en un barco, sino que dice que estaban en una barca. Y hay una gran diferencia entre un barco y una barca. Entonces viene la tormenta y los golpea y yo me imagino que el cielo se pone oscuro, se pone nublado y a lo mejor sí sabían nadar, pero una cosa diferente es saber nadar a la orilla o en una alberca a saber nadar en las profundidades del mar. Más a eso le agregamos todos los animales que andan ahí en el mar. Entonces ellos sentían que se iban a morir. Por eso le dicen a Jesús, 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 sálvanos. Entonces si no hubieran entrado en valle de sombra y de muerte, no le hubieran dicho a Jesús que los salvara. Y ahora quiero hablarles un poco sobre el valle de sombra y de muerte. Y todos en algún momento lo vamos a experimentar. Y no es porque yo lo desee ni porque yo lo diga, sino que por algo el Señor nos deja el Salmo 23, inspirado, el Señor inspira a su siervo David, al salmista David. ¿Para qué? Para que sea como una guía cuando nosotros pasemos por esa dificultad, ya que nosotros tenemos que vivir toda la Biblia, no solamente unas partes. Y de igual manera este salmo está para que cuando nosotros pasemos por esa situación, sepamos qué hacer. ¿Y cuántas veces no hemos declarado ese Salmo 23? O entras a la casa de alguien y tienen el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 27 en las paredes, ¿no? Y es muy fácil declararlo, es muy fácil leerlo, pero otra cosa cuando te enfrentas a él y cuando lo vives. ¿Y qué espera Dios? Que así como lo declaras, te mantengas confiado cuando lo estás viviendo. Esos tiempos de dificultad se convierten en sombras y en oscuridad. ¿Por qué? Porque en esos tiempos humanamente no se ve nada, no se ve salida y todo nuestro panorama se torna oscuro. Pero lamentablemente hay veces que cuando entramos a ese valle de sombra y de muerte viene temor y eso no debe de ser así. Sin embargo, esto no debe de derrotarnos, ya que el Señor está con nosotros y en esos momentos nosotros debemos de experimentar esa paz que Dios nos da, porque en el mismo verso dice que me infundirá aliento. Entonces nosotros no debemos por qué temer. Y aquí yo les quiero contar un testimonio de una pastora que yo leía ese libro y ella cuenta que tuvo una bebé y ella estaba muy ansiosa por tener esa bebé, la esperaba con ansias. Entonces cuando ya la tiene, un doctor comete una negligencia médica, entonces al momento de sacarla le lastima el brazo, le lastima el nervio a la niña. Entonces le dijeron los doctores que pues su brazo ya no iba a quedar bien y que ella tenía que ir a terapia.
Entonces ella se va a su casa llorando y cae en depresión, y eso que era una pastora. Entonces llega su suegra y le dice que por qué está llorando, que dónde quedó esa mujer de fe. Entonces Dios la confrontó a través de su suegra, y ¿qué hace ella? Regresa al hospital, ora por su hija, y a los días su hija es sana, empieza a mover el brazo. ¿A qué voy con esto? Esa pastora decía que Dios le dio un mensaje, le dio una enseñanza cuando esos vientos soplaron muy fuerte, cuando ese valle de sombra de muerte que tuvo que atravesar, Dios le dejó un mensaje muy, muy duro, y dice: ¿por qué tuviste miedo y por qué creíste más en los diagnósticos médicos que en mi palabra? Y yo no soy madre aún, pero me imagino que ha de ser una noticia muy dura, muy difícil cuando uno está esperando un bebé y que te digan que se murió, que van a hacer mal, o igual un familiar enfermo, que te digan que se va a morir, o cualquier situación difícil. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en las palabras, en las promesas del Señor. Y así a veces el Señor permanecerá en silencio, como lo hizo en la barca. El Señor estaba dormido, y así hay muchas veces que nosotros oramos y no vemos respuesta de Dios. Hay veces que nosotros queremos sentir su presencia y el Señor no deja que sintamos su presencia, pero esto no quiere decir que Dios no esté allí. Y yo les quiero contar mi testimonio, que como todos saben, como hace un mes, 2 meses me enfermé. Y para mí el pasar eso fue una situación difícil, porque sí me había enfermado antes, pero nunca así tan mal como para llegar a un hospital o estar en cama tanto tiempo. Y para mí fue atravesar un valle de sombra y de muerte. ¿Y por qué no? Porque me iba a morir. Y aquí quiero dejar algo bien claro: no confundamos el valle de sombra y de muerte precisamente porque vamos a morir. No, se puede manifestar mal en los matrimonios, el ver a tus hijos mal, en tu economía mal. También incluso si tú estás batallando con algún pecado, dice la palabra que el ocuparnos de la carne es muerte. Entonces no confundamos que el valle de sombra y de muerte es porque alguien se va a morir, no, sino son momentos de dificultad donde lloramos, donde no vemos la salida. También fui atacada en sueños. Satanás traía pensamientos muy difíciles para mí, que como lo compartí en el discipulado de artes, y hoy se los quiero compartir a los que no lo vieron, esos pensamientos decían: ¿por qué si dice la palabra que por sus llagas fueron sanados, por qué tú no sanas? En otra ocasión yo estaba haciendo guerra, estaba renunciando a todo lo que sentía en mi cuerpo, atando todo espíritu de enfermedad, y viene un pensamiento donde me dice: ¿tú crees que haciendo guerra vas a ser sana? ¿Por qué si tienes fe que Dios pueda sanarte, aún no lo ha hecho? También me recordaba la vez que serví en un encuentro, y como siempre en los encuentros hay sanidad, hay libertad, hay muchas cosas, hay un mover muy bonito del Señor en los encuentros. Entonces me recordaba cuando el pastor estaba ministrando sanidad y a todos los servidores nos tocó orar por ciertas personas. Entonces cuando estábamos orando por esa persona, el Señor la sanó, e incluso esa persona dio su testimonio de que ya podía moverse, de que se le quitó el dolor que tenía. Entonces me recordaba eso, y Satanás me decía: ¿por qué a ella la sanó en ese mismo instante, y tú que llevas buscando más tiempo del Señor no te has sanado, y eso que ella solamente fue una vez a la iglesia? ¿A poco Dios sana a unos y a otros no? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo en ese tiempo alababa, oraba al Señor, e incluso en mis tiempos de adoración el Señor me permitía sentir su presencia, me hablaba a través de versículos bíblicos, a través de los hermanos que me enviaron mensaje en los tiempos que estuve enferma, y sabía que Dios estaba allí, pero lo que me sacaba de onda era por qué mi cuerpo no se podía manifestar esa sanidad que yo sé que yo ya recibí, pero por qué no podía disfrutarla. Porque había veces que en un día tenía un avance y iba mejorando, y después ese avance al otro día se acababa porque me sentía igual mal. Fueron varias veces que me puse mal en la madrugada y que tenía que ir al hospital y me regresaban a mi casa. Ya mi cuerpo se sentía muy débil, ya habían veces que ya hasta no podía ni respirar. En todo esto que pasé, cuando subieron las olas y sentí que me golpeaban,
El Señor me hacía entender algo. Yo sigo a Jesús por quién es Él, no por lo que me pueda dar, porque si no me convertiría en las multitudes que lo seguían porque los alimentara, porque los vistiera, porque por dinero, por sanidad, porque los libertara. Y no, nosotros debemos de seguir a Jesús por quién es Él, no por las cosas que nos pueda dar. Y aunque yo no vea esa sanidad al 100%, yo sé que yo soy sana al 100%. Y yo no sé por lo que tú has estado orando, que tú aún no ves esa respuesta de Dios, pero necesitas mantenerte firme. No debes sentirte triste, ni desanimado, ni deprimido, ni con miedo como los discípulos lo tuvieron en la barca, ya que eso muestra nuestra fe si es genuina o no. Y Jesús busca siervos con esa fe genuina, con esa fe firme. Y me llevaba a reflexionar todo esto que viví. A los siervos de Dios, uno de ellos el apóstol Pablo. Él que pasó hambre, pasó enfermedad, pasó persecución, y Dios no impidió que no lo pasara, no impidió que él no lo viviera, mas sin en cambio siempre estuvo con él. Otro de ellos fue Timoteo, que tenía problemas de salud. Incluso el apóstol Pablo le dice qué tomar para que sobrellevara esa enfermedad, y Dios no lo sanó. Pero la diferencia es de que ellos le sirvieron a Dios hasta el último día de su vida, sin importar lo que pasaron, sin importar lo que vivieron. Y si nos ponemos a pensar lo que nosotros vivimos a comparación de lo que ellos vivieron, no se compara en nada. Y ellos mostraron una fe genuina. Que me imagino que la comida en la cárcel que le daban al apóstol Pablo era muy escasa, era muy mala, o hay veces que los castigaban y los dejaban sin comer. Y luego nosotros nos preocupamos de que qué vamos a comer. Y no es así. Aunque nosotros no veamos ni un solo peso, nosotros debemos de confiar en el Señor y mantener ese gozo por delante. Nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios, ya sea con escasez, con enfermedad, con hambre, con persecución. Y hay algo que me pone triste y me saca así como de onda, porque hay veces que nosotros, que ahorita tenemos todo, gracias a Dios, y ellos que pasaron circunstancias difíciles, hablo de la iglesia de antes, ellos estaban avivados, y la iglesia de ahora solamente busca ser vista, solamente busca quién es mejor que otros, quién es más espiritual que los demás, quién sabe más, y eso no es la iglesia que Cristo espera. ¿Qué esperamos? ¿Que nosotros tengamos que vivir todo lo que ellos vivieron para convertirnos en la iglesia que Cristo espera? Yo creo que no. Es tiempo de buscar a Dios, de servirle con pasión. No importa la situación que vivamos, no importa si eres el primero o eres el último de la iglesia, eso no sirve de nada. Lo que sirve es cuán obediente eres a la palabra de Dios, cuánto tú pones en práctica todo lo que has aprendido con tu familia, con los que te rodean, en tu trabajo, en tu escuela, a donde quiera que tú vayas, debes de demostrar quién habita dentro de ti. Así que si tú alguna vez has pasado o estás pasando estos vientos o este valle de sombra y de muerte, eso trae un mensaje de parte de Dios. Así como yo aprendí el mensaje que Dios me quería dar, tú también debes de reflexionar y orar y pedirle al Señor qué quiere enseñarte, qué mensaje trae eso que Dios te está permitiendo vivir. Tal vez puede ser que confíes más en el Señor, que aprendas a perdonar, que aprendas a amar, que ya no pelees con tus fuerzas, que el mañana no es tuyo, sino que el mañana es de Dios, porque dice la palabra que cada día trae su propio afán. Y los momentos de dificultad, si los pasamos, se pueden convertir en una gran bendición, porque recordemos que andar en valle de sombra y de muerte no es siempre, el viento no será siempre. ¿Y por qué junto valle y viento? Porque en un valle hay viento, hay neblina, hay obscuridad, y hay un viento fuerte que trae obscuridad, se pone todo el cielo nublado. Por eso cuando viene un tsunami, pues obviamente le dicen a las personas que están cerca del mar que desalojen ese lugar. ¿Por qué? Porque si se quedan ahí, cuando las olas golpeen fuertes el lugar, ¿qué pasa? Va a traer muerte y destrucción, por algo las están desalojando. No nos dejemos llevar por esos vientos o por ese valle.
No perdamos la esperanza, ya que en ese tiempo que yo viví, yo bien pude haber perdido la esperanza y decir, sabes que ya no quiero nada con Dios, sus promesas no son verdad. Y no es así. Nosotros debemos de seguir luchando y permaneciendo y confiando en el Señor. Y a su tiempo, Él que obrará. Y una promesa que me dio el Señor, y yo creo que a todos nos ha dado esa promesa, se encuentra en Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan, ¿en quién? En el Señor. Renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios promete a aquellos que esperan en Jehová. Y el esperar es dejar a que ocurra algo, es dejar pasar el tiempo. Y este mismo verso también nos dice otra cosa muy bonita, que Dios promete nuevas fuerzas. Promete que en esta carrera, porque nosotros estamos en una carrera, y lo dice la palabra, esta carrera del Señor, no nos cansaremos ni nos fatigaremos, ya que cuando uno corre o sube unas escaleras, ¿qué pasa después de eso? Uno se siente cansado después de cierto tiempo, o igual cuando vemos a las personas que van al gimnasio y tienen sus rutinas muy pesadas, ¿qué tienen que hacer después? Descansar. Y aquí incluso dice la palabra en el libro de Génesis que Dios descansó. Después de que trabajó en crear los cielos y la tierra, descansó hasta en el séptimo día. Pero lo malo de nosotros es que nosotros no sabemos descansar en Dios. Y esta promesa va para personas que están esperando en el Señor, que están cansados pero quieren continuar, ya que por más espirituales que seamos, llega un momento en que nos cansamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque entre nosotros más vamos creciendo en el Señor, más responsabilidades tenemos, más pruebas van a venir, porque el crecer en el Señor lleva tiempo, no es de un día para otro. Por ejemplo, para convertirte en un pastor, no de hoy estás aquí, ya al otro día te convertiste en un pastor. No, es un proceso de formación y eso duele. Si recordamos nuestra vida antes de conocer del Señor y después de que lo conocimos, hemos tenido cambios, hemos tenido avances, no somos las mismas personas. El Espíritu Santo nos ha ido transformando, nos ha ido redarguyendo, pero ¿qué tuvimos que pasar? Momentos de dificultad. Yo no sé si tú has pasado por momentos de dificultad desde que conociste del Señor hasta ahorita, porque yo sí, y eso me ha servido para crecer, me ha servido para ponerme más firme en el Señor. Y es necesario que Dios trate varias áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, hoy no estuviéramos aquí. Como en las prédicas que nos ha hablado el pastor en la semana, nosotros no podemos ser un hijo Juyo si no somos un hijo Tecnón. No puedes brincarte las etapas para llegar a otra etapa. Es un proceso de formación, de moldearnos, dejarnos moldear por Dios. Pero esta promesa también no es para aquellos que aún no están firmes en el Señor, ya que a la primera dificultad que hacen, todas las promesas que Dios les ha dado, a la primera dificultad las tiran a la basura. Suena feo, pero la verdad es que no les interesan. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios. Y esto no debe de ser así. Nosotros debemos de mantenernos confiados y apropiarnos de esa promesa. Esta promesa sí es para aquellos que llevan cierto tiempo en el Señor, pero de tanto que han corrido, se han cansado, pero no quieren mirar atrás, que se han caído, se quieren levantar y quieren continuar. Es para aquellos que saben que hicieron las cosas mal, pero quieren corregir y llegar al punto que el Señor quiere que lleguemos. Porque cuando estamos en ese valle de sombra y de muerte, o sopla el viento muy fuerte, queremos que Dios nos responda instantáneamente, pero esto no es así. Nosotros tenemos que esperar en Jehová. Nosotros debemos de ser como esa casa que nos menciona la palabra, que sus cimientos estaban en la roca. Si me acompañas a Mateo 7:25, Mateo 7:25 dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ¿qué sucedió? No se cayó, porque había sido fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Vino qué? Nos está hablando otra vez del viento, pero lo interesante que me deja ver aquí es que el viento trajo un azote a la casa. ¿Y qué sucedió? Que esta casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la roca. ¿A qué voy con esto?
que es inevitable que cuando venga el viento nosotros no pasemos por azote. O sea, si viene el viento, trae con él azote. Pero depende de ti si te tira o no. Y aquí puedo ver algo que confirma lo que estaba diciendo anteriormente sobre la madurez en el Señor. El viento vino y azotó la casa, pero esta ya era una casa formada. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que empieza en el Señor es como si nosotros, para empezar a construir una casa, se necesita poner varillas, se necesita hacer varias cosas, ¿no? Entonces, una persona que apenas va conociendo del Señor es como que poco a poco se le están poniendo esos cimientos de la palabra. Cuando viene el viento, cuando viene esa tormenta, obviamente no lo resiste, pero aquí se nos está hablando de ya casas formadas, ya que están todas sus piezas. La diferencia de que una estaba en la arena y la otra estaba en la roca. Lo que aquí me deja ver que somos personas que ya estamos dentro de la iglesia, pero que nuestros cimientos están en Cristo, y otros que están en la arena son las cosas terrenales, que han puesto su mirada en las cosas pasajeras y no en Cristo, y su prioridad no es Dios. Entonces por eso cuando viene el azote, cuando viene este viento, lo tira y trae tristeza, trae desánimo, trae muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada en la roca que es Jesucristo. Y hoy quiero hablarte de que hay varios tipos de vientos. Uno lo manda Dios, otro Satanás, y otro es por nuestras consecuencias, por nuestras malas decisiones. Ya hemos hablado de los vientos que manda Dios, que son para probar cómo está nuestra fe, si hemos madurado o no en el Señor. Y hoy quiero hablarte sobre los vientos que trae Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos, Satanás pensó que con mandar a Jesús a la cruz ya había ganado, ya tenía la victoria, pero no es cierto. Nos hizo un favor, porque gracias a que lo mandó a la cruz, hoy nosotros somos libres, somos sanos, y hoy estamos aquí, disfrutamos de su gracia. Por otro lado, recordemos a Job, que Satanás le pide permiso a Dios para que le permitiera tocarlo y mandarle varias situaciones difíciles, para que según Satanás, Job lo iba a negar y lo iba a maldecir. ¿Y qué pasó con Job? Job atravesó el valle de sombra y de muerte. Job vino esas tempestades que destruyeron su familia, que destruyeron sus bienes, su salud, entre tantas cosas. Pero veamos lo interesante en Job 1:19. Si me acompañan a Job 1:19, dice: y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron, y yo solo escapé para contárselo. ¿Vino un qué? Un viento. Y este viento lo envió Satanás, ¿para qué? Para quitarle sus hijos y todas sus cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Satanás va a enviar vientos, ¿para qué? Para destruir los matrimonios, para destruir las familias, para destruir la iglesia, porque recordemos lo que dice la palabra, que Satanás vino a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Pero más sin en cambio Dios le devuelve todo a Job y lo recompensó, le fue mejor que al principio, le devuelve la familia, le devuelve la salud, le devolvió todo. ¿A qué voy con esto? No dejemos que Satanás intente destruirnos, porque él ya fue vencido, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque el enemigo se levante como ola crecida, dice la palabra que con todo Jehová levantará bandera. Así que si Satanás se ha levantado en tu vida trayendo muchas dificultades, no puede destruirnos, porque nosotros, el que pelea por nosotros es Dios. Y todo lo que Satanás intente mandarte para destruirte, Dios lo va a utilizar para bendecirte, porque así sucedió. Satanás le envía muchas cosas a Job y el estado postrero de Job fue mejor que el primero. Entonces Dios utilizará todas las cosas para nuestro bien. Ahora hablemos del viento de nuestras malas decisiones. Si me acompañan a Jonás 1:4, Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave. Jonás, por no querer hacer la voluntad del Señor, provocó que viniera un gran viento contra él. Y no solo eso, sino que fue arrojado al mar, y después ya conocemos la historia, que se lo traga un pez. ¿A qué voy con esto?
Si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y estamos más enfocados en lo que yo quiero, lo que yo deseo, el Señor va a permitir que vengan muchos vientos a nuestra vida contrarios. ¿Para qué? Para que lleguemos a arrepentimiento. Este viento que es de nuestras malas decisiones va a traer problema tras problema, pero Dios los permite para que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento. Al final de cuentas, Él terminó de hacer lo que el Señor le mandó a hacer, pero de mala gana. Y si tú sabes que no estás bien en alguna área de tu vida, que estás batallando con algún pecado y que ves que sucede problema tras problema porque has cometido varios errores, es necesario que llegues a arrepentimiento. Y ese mensaje es el viento que trae ese mensaje es arrepentimiento, porque dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y esto me recordaba, así como Jonás tuvo que venir ese viento contrario a su vida, en mi vida tuvieron que venir muchas cosas difíciles para que yo pudiera conocer del Señor, para que yo pudiera llegar a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera pasado antes de conocer a Cristo soledad, depresión, problemas en mi familia, problemas en mi economía, tantas cosas que pasé, yo hoy no estuviera aquí. O sea que Dios utilizó todas esas cosas malas que me pasaron para poder yo hoy estar aquí sirviéndole. Dios me convirtió de una persona que no creía nada de Dios y que no quería nada con Dios a estar sirviéndole hoy. Entonces le doy gracias a Dios porque me permitió pasar todos esos vientos contrarios. Yo no sé si antes cómo era la vida de usted antes de conocer del Señor, pero yo creo que todos pasamos cosas difíciles para poder llegar a los pies de Jesús, y Dios lo utilizó. ¿Para qué? Para que nosotros hoy estemos glorificando su nombre. Ahora, si me acompañan a Salmo 107, 29, 30, dice: y convirtió en brisa los fuertes vientos, y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron, y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Después de que hemos aprendido la lección, después de que hemos sido aprobados, el Señor cambia ese viento en suave brisa, trae su paz y nos da una enseñanza. Dice este mismo verso que Dios los llevó hasta el puerto que he deseado. O sea que nosotros llegaremos a donde el Señor quiere que lleguemos cuando nosotros hemos aprobado todas estas situaciones difíciles. Es necesario que nosotros siempre mantengamos la fe, que no nos cansemos de buscar del Señor, ya que separados de Él nada podremos hacer. Es necesario que seamos esa iglesia como la de antes, que sin importar lo que esté viviendo es una iglesia comprometida con Dios y que le da prioridad al Señor y no a nosotros mismos. No dejemos que caigamos en tristeza, en depresión, ni nos afanemos, porque incluso dice la palabra que cada día trae su propio afán. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Mantenernos gozosos y confiados. Debemos ponernos mal cuando no tengamos a Cristo. La gente de allá afuera sí la pasa mal porque no tiene a Cristo. Pero nosotros que ya tenemos al Señor sabemos que Él pelea por nosotros, que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces no nos entristezcamos, no nos afanemos, no perdamos la fe, sino que vayamos avanzando y lleguemos a la meta del cual el Señor espera. Y hay algo que me recordaba hablando de esto. Yo veía hace tiempo un video en Facebook sobre unas ovejas. Y estas ovejas tenían que pasar como unas montañas, y en esas montañas había un puente de madera muy delgado. Entonces yo, al ver que eran muchas ovejas, dije, se van a romper ese puente y se van a caer y se van a matar. Pero algo que me llamó la atención de estas ovejas, que iban muy rápido y iban mirando solamente hacia adelante. ¿A qué voy con esto? Que nosotros debemos de ser como esas ovejas, que miremos hacia adelante, no importa el camino que estemos atravesando, que sea muy difícil, que se vea muy complicado. Nosotros debemos de mirar hacia adelante y confiar en nuestro pastor, que es Jesucristo. Así como esas ovejas confiaban mucho en su pastor, al no mirar a otros lados ni abajo, confiaban mucho en su pastor. Pero lamentablemente hay pastores que no les interesan mucho las ovejas, y debemos de tener cuidados con ellos, porque aún dice la palabra que hay lobos vestidos de ovejas. Pero nosotros tenemos
al mejor pastor, y es Jesucristo, que Él dice que da la vida por sus ovejas y que Él deja las 99 por ir a buscarnos. Así que no mires las consecuencias, no mires a tu alrededor, mira solamente a tu pastor. Como lo dice el Salmo 23, no se los leí porque ya todos lo conocemos, pero el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y les quiero contar un ejemplo. Imaginémonos que vamos en ese valle de sombra y de muerte, y me imagino que está todo oscuro, que hay neblina, que está todo como desierto y hay animales como que buscándonos para atacarnos, ¿no? Pero que a eso se nos agregue que nos venden los ojos y que a fuerza no hay opción, que tenemos que pasar ese valle de sombra y de muerte. ¿Cómo? No sé. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Sientes miedo? ¿Sientes preocupación de que qué voy a hacer? Espero y hayas dicho que no, porque nosotros no debemos de tener miedo, aun cuando nosotros no veamos nada. Si confiamos en nuestro pastor, sea lo que pasemos, estaremos confiados. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guiar en ese valle de sombra y de muerte, en esa tempestad, y nos llevará a donde Él quiere, y sepamos que es el camino correcto y que nada nos va a pasar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en el valle de sombra y de muerte ya conoces a tu pastor y escuchas su voz. Ya hay esa confianza y esa cercanía de oveja al pastor. Al igual en la tormenta, ellos ya tenían un pastor, ya tenían un maestro. Y aquí quiero tocar un poco lo del desierto. En el desierto tú empiezas a conocer a Dios. O dice la palabra en el libro de Oseas que la llevará al desierto y allí la enamorará. Quiere decir que ha dejado su primer amor. Pero, ¿por qué menciono esto del desierto? Si tú ya sales del desierto y ahora viene el valle de sombra y de muerte y viene la tempestad, no vas a poder pasar el valle de sombra y de muerte ni la tempestad si no has salido aprobado en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto tú apenas comienzas a conocer de Dios, tú apenas comienzas a depender de Él. Y en el valle de sombra y de muerte y en la tormenta tú ya necesitas conocer de Dios, tú ya necesitas tener esa cercanía con tu pastor para poder atravesarlos, porque si no, no los vas a poder atravesar, porque tú ya debes de tener fe, ya debes de tener confianza en Jesús, y en el desierto apenas comienzas a tener esa cercanía con Dios. Y si tú sabes que has dudado, que no has tenido esa fe que Dios espera, entonces tenemos que regresar otra vez al desierto, porque si no, no vamos a poder enfrentar el valle de sombra y de muerte, ni la tempestad, porque ya se necesita, como lo mencioné, una fe genuina, una confianza plenamente, que aunque tenga los ojos vendados y pase lo que pase, yo confío en el Señor. Entonces, si tú has dudado, si tu fe ha tambaleado, entonces necesitas regresar al desierto, necesitas volver a enamorarte del Señor, porque si no, no vas a poder soportarlo. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra fe, Señor, no se ha mantenido firme, Señor. Si en algún momento, Señor, que hemos pasado por dificultades, Señor, en nuestra familia, Señor, con nuestros padres, Señor, con nuestros hermanos, Señor, en la economía, en la salud, Señor, en cualquier área de nuestra vida, Señor, si no hemos tenido esa fe suficiente, Señor, si esa confianza en ti, Señor, hoy te pedimos perdónanos, Señor, y llévanos al desierto, Señor, pues queremos conocerte aún más, Señor. Queremos estar confiados y cimentados en la roca que es Jesucristo, Señor. Perdónanos si nos hemos sentido afanados, Señor, si nos hemos sentido tristes, Señor, desesperados, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, porque hemos hecho a un lado tus promesas, Señor, y no hemos confiado en ti, Señor, así como esa pastora, Señor, que le hizo más caso a los diagnósticos médicos que a tu palabra, Señor. Hoy perdónanos, Señor, si hemos hecho a un lado tu palabra, Señor, por no confiar en ella, Señor, y confiar más en las circunstancias, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido personas que han visto las cosas en su alrededor que están mal, Señor, y estas han ocasionado un desánimo en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor. Queremos ser esas ovejas, Señor,
que tienen solamente la mirada solamente en ti, Señor, que no miran las circunstancias, que no miran si se van a caer, Señor, que no miran, Señor, si va a ser difícil atravesar esa tempestad o ese valle de sombra y de muerte, Señor, pues ellos se mantienen confiados en su pastor. Y hoy te pedimos, perdónanos, Señor, si no hemos escuchado tu voz, Señor. Pues hoy te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor. Pues dice tu palabra que tus ovejas te conocen, te siguen y escuchan tu voz, Señor. Y hoy queremos seguirte, Señor, sin importar lo que esto lleve, sin importar, Señor, si pasaremos persecución, si pasaremos hambre, Señor, si pasaremos alguna dificultad, Señor, pues sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor, sabemos que ninguna circunstancia se te sale de control, Señor, y que tú ya has vencido al mundo, Señor. Hoy tenemos la mejor guía que es tu palabra, Señor, y hoy te glorificamos, Señor, porque si nos ponemos a pensar, Señor, tú siempre has estado con nosotros, Señor, tú siempre nos has sostenido, Señor, y aunque hemos atravesado por momentos de dificultad, Señor, tú siempre te has hecho presente, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora es tiempo de preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y yo quiero contarles un testimonio que antes de que yo empezara a diezmar y ofrendar, pues mi vida sí tenía mucha escasez hablando en lo económico. Cuando yo llegué a Cristo, mi familia no tenía dinero, habían veces que sí me quedaba yo sin comer, la pasaba mal, pero desde que yo empecé a diezmar y a ofrendar, el Señor me ha provisto de todo, el Señor me ha vestido, me ha alimentado, el Señor ha tenido cuidado de nosotros, y así como dice la palabra que les compartí, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, nosotros confiemos y seamos fieles al Señor trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que presentemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has suplido todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, porque tú has hecho más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. Hoy te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están diezmando y ofrendando, Señor, que tú seas multiplicándolo, Señor, al 100 por 1, y aún aquel que no tiene, Señor, que tú seas trayendo la provisión, Señor, para que pueda honrarte a ti, Señor, que pueda darlo todo por ti, Señor, así como esa mujer, Señor, que dio lo último que tenía, Señor, para glorificarte a ti, Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú haces mucho más de lo que te pedimos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, recordemos que mañana tenemos una cita a las 11 de la mañana en el Discipulado de Artes y Danza, y a las 8 nos conectamos para seguir recibiendo de la palabra. Dios les bendiga.